Tenemos el placer de presentar a Luis Miguel de Camps García, el expresidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata y precandidato presidencial, se puede decir así también, ¿verdad? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias por recibirme y por la invitación. No solamente me siento a gusto estando aquí con ustedes, sino que aquí uno lo reciben con un té de jengibre, que es de otro planeta, una cosa fundamental. El mío vino bien, pero parece que se le olvidó la azúcar a María. No, pero está perfecto. Tuve que mandarlo para atrás ya. No, el mío está bien. Excelente. Bien. Doctor, bienvenido y qué bueno que está con nosotros para poder tratar con usted algunos temas que realmente uno como que se pierde. Y usted que es parte fundamental de todo el proceso y que se conoce la ley, yo creo que completa, nos puede ilustrar un poquito. Hablábamos de los procesos de primarias. Y todos sabemos que los partidos pueden elegir primarias abiertas o la forma de su primaria. Hay partidos que a lo mejor harán asamblea, otro tipo de proceso. Pero háblenos de esto. ¿Se puede y contempla la ley que un mismo partido pueda tener dos modalidades de primaria? Bueno, respecto a esa pregunta, que lo escuchaba ustedes con mucha atención cuando estaban discutiendo sobre algunas de las situaciones que pudiesen presentarse o que se están presentando, tenemos que señalar en primer lugar que lo que hoy conocemos como la ley de partido, ley número 33/2018, es una oportunidad perdida para la República Dominicana. Como mismo Michel decía hace un momento, aquí se hizo una ofensiva comunicacional, principalmente desde el PLD, de que una ley de partido iba a resolver casi todos los problemas de la República Dominicana y que aprobada dicha ley, que tenía demasiado tiempo rondando los pasillos del Congreso Nacional, iba a desaparecer el problema de la falta de salud de calidad, iba a desaparecer el problema de la falta de energía eléctrica, iba a resolver todos los problemas históricos de la República Dominicana y evidentemente, cosa imposible, y como vemos hoy, no solamente no se ha resuelto nada de eso, sino que se han creado otros problemas. Es una oportunidad perdida porque el país lo que entendía pudiera haber sido esa ley era una parte de un régimen electoral completo, no solamente una ley solitaria y que anda como una chichigua en bandada, sino también una parte del sistema que todavía tenemos que recordar que hace apenas 2 años en este país no se sabía si se iba a contar con las manos, si se iba a contar con una máquina, el escrutinio de las elecciones. Ese problema todavía sigue vigente. ¿Por qué? Porque ese problema lo tiene que atender una ley electoral. Sin embargo, los intereses internos de un partido político fundamentalmente, aunque no el único, impusieron una ley donde no se establecen límites reales, impusieron una ley donde no se establecen consecuencias suficientemente fuertes para quienes la transgredan. ¿Y a qué me refiero cuando señalo límites reales? Esta ley establece un límite de aproximadamente 514 millones de pesos por precandidatura presidencial por partido político. Figúrense ustedes. 514 pesos. Más de 500 millones de pesos, según un periodo de pre-campaña que viene siendo aproximadamente 3 meses. Estamos hablando que tendría, y sobrepongo un subrayado y comillas a la palabra límite, un precandidato la supuesta limitante de gastar nada más y nada menos que más de 150 millones de pesos mensuales. ¿Qué límite es ese, por Dios? Además de eso, vemos que también establece unas cantidades de dineros exorbitantes para otras posiciones. Entonces, esa ley lo que ha hecho es formalizar el encarecimiento del sistema democrático y, por lo tanto, hacerlo menos democrático. Respecto del tema de las primarias, que fue lo que realmente le interesó al PLD y al PRM, también hay que señalarlo, y tiraron por la borda lo que la sociedad ha estado pidiendo, es un tema que está a competencia de la Junta Central Electoral reglamentar, porque la ley establece que un partido puede elegir el método que entienda y luego también decidir, si elige el método de primarias, el tipo de padrón que se va a implementar. Es decir, son 2 decisiones separadas. En cuanto a si una metodología debe abarcar todos los niveles, la ley no lo establece y como regla general jurídica sabemos que lo que la ley no prohíbe, en principio se permite. Por lo tanto, es competencia del reglamento de la Junta Central Electoral determinar eso. Tanto así que la propuesta de reglamento planteada por la Junta señala esa posibilidad, señala la posibilidad de que un partido político pudiese decidir elegir.
El reglamento sí, que todavía no es aprobado, pero ya se ha discutido ante la sociedad del mismo, señala que un partido puede definir el mecanismo de primarias para un nivel X y o otros mecanismos para otros niveles, no solamente los niveles, sino también las localizaciones. Es decir, que está a decisión de los organismos de los partidos esa cuestionante. Es decir, que un partido puede decir, bueno, vamos a hacer primaria abierta en San Juan y cerrada en Puerto Plata. No es un... No, pero puede decir que podemos hacer primaria abierta en presidenciales exactamente. Y no se habló del lugar también. No es localidad, es localidad. Eso también está potestativo por el reglamento. Pero sin embargo, doctor, la Junta Central Electoral ha establecido plazos, inclusive creo que hasta le tuvo que dar una prórroga al mismo PLD para establecer algo que no está claro. No, hasta diciembre o hasta enero le dio de plazo para establecer cuál es su mecanismo de primaria. Sobre eso, lo que ha sucedido es lo siguiente. Que la Junta Central Electoral emitió una resolución, aunque con visos de reglamentario, y eso es un tema que está en los tribunales, sobre que cada partido que entendiese necesitaba o pretendía concurrir al proceso interno de decisión de elecciones de posiciones, debía hacerlo en un periodo establecido de X cantidad de días. Ese plazo se vencía justamente hoy. Pero antes de que se venciera el plazo, hace aproximadamente un mes y pico, la propia Junta modificó su propia resolución y aumentó el plazo hasta el principio de diciembre. Pero ese plazo es para que los partidos decidan si van a optar por un sistema de primarias o no, número uno. Y número dos, decidan, aquellos que hayan decidido optar por un sistema de primarias, si lo harán con el padrón abierto, es decir, el padrón de la Junta Central Electoral, o el padrón cerrado, que es el padrón de su propio partido. Al mismo tiempo en que deben decidir eso, también tienen que decidir si va a ser para el nivel 1, 2 o 3, o para los 3 o para algunos, y también las localidades en donde esto se pudiera implementar. ¿Es nacional o es parcial? ¿Qué opina usted de la unificación de las elecciones en el 2020? Mire, sobre eso quería, y aprovechando hoy, justamente, que es día 6 de noviembre, en donde la Constitución Dominicana, transgredida tantas veces, ya 39 veces, cumple 174 años, me parece. Sí. Tenemos que felicitar el esfuerzo hecho por los dominicanos fundadores de nuestra patria por dotarnos de un documento que lamentablemente no se le ha dado el respeto necesario. Y decimos esto a propósito de la pregunta porque es el PLD quien ha creado la Constitución que existe en la República Dominicana. Recordemos la Constitución de 2010, que lejos de ser una reforma, en muchos aspectos se constituyó una contrarreforma, y entre ellas se estableció eso, lo de la división de las elecciones municipales respecto de las presidenciales y congresuales en cuanto a la fecha, estableciéndose estas a ser realizadas en febrero, y las demás, como históricamente ha sido la cultura dominicana, en mayo. ¿Y por qué esa modificación no la impusieron que se realizara para el 2016, por ejemplo? ¿Por qué plantear en la propia Constitución un transitorio de 10 años para eso? Bueno, los argumentos de quienes han aprobado y han entendido que es positiva dicha medida han señalado que el nivel presidencial es un nivel que abarca demasiada influencia y por lo tanto puede arrastrar los intereses de las personas para los niveles congresionales y municipales, lo cual no deja de tener algo de cierto. Pero por otro lado, vemos que las elecciones que se efectuarían en febrero, las autoridades que allí se eligieran, tendrían un cambio de gobierno municipal en abril, un mes antes de las elecciones de mayo. Y todo el país conoce la falta de institucionalidad política que existe en la República Dominicana, por eso la Constitución está siendo cambiada cada vez que a alguien se le ocurre que es predestinado de tener el poder bajo su dominio, el poder político del Estado bajo su dominio, y entonces pretenden cambiar. Asimismo, como las municipalidades no están tan supervisadas como deberían estarlo, se tira la casa por la ventana un mes antes de las elecciones para apoyar las candidaturas que se pretenden apoyar en las elecciones congresionales y municipales, y presidenciales, y entonces sufre la democracia, sufre más la institucionalidad.
Entendemos que eso fue un grave error, además de un plan, en nuestro parecer, como lo acabamos de señalar. Sin embargo, el problema de resolver eso es el problema de que la desconfianza de siempre, y con toda la razón, lamentablemente, de que quienes dicen que van a interesarse por modificar la Constitución por un aspecto, realmente una vez abierta esa puerta, cualquier cosa, entra lo que se le venga en gana a quienes en ese momento dominen el poder político. Mire, una pregunta, doctor. Los de Camps tradicionalmente son antirreeleccionistas. Y su padre, el licenciado Atuey de Camps, fue expulsado del PRD antiguo por oponerse a que Hipólito Mejía modificara la Constitución para reelegirse. Hipólito Mejía, como quiera, bueno, salió Atuey de Camps, formó su partido, que usted preside hoy, hicieron sus modificaciones, perdió las elecciones. Después de unos años, Hipólito se ha arrepentido en reiteradas oportunidades de eso y ha considerado que ha sido un lastre y entiende, hasta ayer lo vi, que no debería modificarse más la Constitución de la República. Sin embargo, Atuey de Camps no fue reivindicado ni por el PRD de ahora, ni por el PRM, que era el PRD antes, diciendo, bueno, nos equivocamos y deberíamos, antes de su desaparición física, reivindicar a un hombre como Atuey de Camps, que además fue quizá de los pocos en que en ese momento se oponía a eso. ¿Cómo usted se siente como presidente de un partido que echaron esta lucha y que en realidad efectivamente parece que no sirvió de nada? Muchísimas gracias. Yo me siento muy bien atendiendo su pregunta por el final, porque sí ha servido de mucho y la reivindicación existe desde el primer momento, porque gracias a ese esfuerzo la reivindicación reside en el Partido Revolucionario Socialdemócrata. No solamente nuestro padre, el licenciado Atuey de Camps, fue antirreeleccionista, sino sobre todo y fundamentalmente José Francisco Peña Gómez, que fue su tesis doctoral para cursar la doctoral de Derecho. Y esto tiene un sentido muy obvio. Presidente de turno, llámese como se llame, que pueda repostularse, no hace gobierno, hace campaña, en un país en donde las instituciones son una aspiración en el mejor de los casos. Entonces, reivindicación, el pueblo dominicano la dio en el propio 2004. Después de eso, como usted bien señala, el ingeniero Mejía en repetidas oportunidades, una de ellas televisada conjunto con el licenciado de Camps, reconoció su error y muy bien, ojalá lo pueda mantener, porque el problema no se refiere a una persona, el problema se refiere a lo que está viviendo hoy la República Dominicana. Señores, sería, si finalmente se modifica nuevamente la Constitución, serían 40 veces, y es verdad lo que dice Michelle, la Constitución puede modificarse cuantas veces sea necesario. Lo lamentable no es la modificación, lo lamentable es la motivación, el objeto de la misma, y objeto de que esta Constitución se modifique, que siempre es algo que no es fundamental, es algo personal a veces, y eso solamente va en detrimento de lo que como dominicanos aspiramos a lo que sea un proceso de fortalecimiento democrático, fortalecimiento institucional, y que puedan los dominicanos saber de que va a poder contar en un periodo de tiempo razonable con los servicios básicos. Lamentablemente, este problema se repite cada vez que se van acercando los procesos electorales. Sin embargo, vemos lo siguiente. El Partido de la Liberación Dominicana tiene ya prácticamente casi 20 años gobernando este país. Y todavía no hay un solo problema resuelto. Los problemas históricos de la República Dominicana, los problemas de la energía eléctrica, los problemas de la falta de salud de calidad, los problemas de la falta de educación de calidad, porque independientemente de los recursos que teóricamente se han invertido en este rubro, los dominicanos seguimos en los últimos lugares en desempeño escolar. Los problemas históricos de producción nacional siguen empeorándose. A eso se le agrega un problema que no era o no tenía el nivel que tiene hoy, y es el problema de la inseguridad ciudadana. El problema de la inseguridad ciudadana es un problema que es consecuencia de las políticas del gobierno en la eliminación de empleos. Fíjense que digo, no solamente en la no creación, porque no lo han creado, sino en la eliminación de empleos. ¿Cómo es posible que un país pretenda
que la población completa sea empleado público. Eso no es sostenible. El gobierno lo que tiene que hacer es fomentar la creación de empleo a través del sector privado. El propio sector privado quisiera, en algunos casos, mejorar los salarios de sus empleados. Sin embargo, la presión tributaria que existe hoy en el sistema impide la creación de empleo y la mejoría de los actuales empleos. Y eso se convierte en lo que ha sido en un círculo vicioso que solamente puede ser roto mediante una política directa de fomento de empleo. Entonces, ese problema de la inseguridad ciudadana es un problema que los niveles que tiene un padre, y ese padre es el PLD. Sin embargo, esos problemas al PLD no le interesa resolverlos. Solamente le interesa poner en agenda el tema de la ley de partidos para resolver un problema interno. Solamente le interesa poner en agenda temas como el de la potencial reforma constitucional, habrá que ver. ¿Pero para qué? ¿Para resolver problemas fundamentales? No, para resolver un problema también interno. Entonces, este país tiene que saber que no todos los partidos están en disposición de seguirle la corriente en la agenda que se establezcan desde esas posiciones de poder, porque son agendas que han demostrado no resolver ningún problema y sin embargo crear muchos otros. El presidente del Tribunal Superior Electoral está proponiendo la creación de 35 juntas contenciosas. Primero tenía una propuesta de dividir las juntas en dos partes, una parte administrativa y una parte contenciosa. Él hace su argumentación en función de la cantidad de trabajo que va a tener la Junta y que sería imposible administrar el proceso y luego de manera contenciosa también tener que dedicarse a ese tema por la cantidad de conflictos que va a generar las primarias y todo este proceso. ¿Cuál es la posición del Partido Revolucionario Socialdemócrata con relación a esta propuesta? Mire, qué bueno que usted toque ese tema, porque esa es otra demostración más del desaguisado y el desastre al momento de aprobar una ley de partidos sin primero haber aprobado una ley electoral. La ley electoral vigente, que data del 1997, tenemos que recordar que fue partida por mitad, si se quiere, en mayor parte por la propia Constitución Dominicana del 2010, en donde se crea el Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral como un paso adicional a la separación de cámaras contenciosas y administrativas que existía anteriormente. Correcto. Sin embargo, la ley electoral hoy no contempla eso a los niveles de las juntas municipales o de las juntas electorales en los diferentes municipios. Esa propuesta del presidente del Tribunal Superior Electoral la vemos como positiva, porque efectivamente debe haber una separación, no solamente por la carga de trabajo, sino también por el hecho de que quienes administran el proceso no pueden o no deberían también ser quienes decidan sobre contenciones que puedan suceder. Pero lamentablemente ese problema es un problema que tiene que ser atendido por lo menos en una ley electoral, que debió ser atendida también previo a que el proceso de control supuesto, sobre todo supuesto, de partidos se estableciera. Y queremos señalar algo, nosotros sí hemos avisado y hemos hablado de la eliminación del financiamiento público de los partidos políticos. El Partido del Toro se opone a eso, claro, se opone a eso para que sea aplicado a todos los partidos, incluyendo al partido que está en el gobierno, que no puede utilizar los recursos públicos a su antojo como lo hace actualmente, porque esa ley trató de evitar, es decir, la motivación fue positiva, trató de evitar que los intereses de los sectores económicos tuvieran menos impacto en las decisiones políticas. Sin embargo, ese problema que se trató de corregir trajo problemas adicionales, y es el problema de la papeletocracia en sustitución de la democracia. Como vemos hoy, cada vez más el dinero, lejos de las propuestas, muchas veces se hace más importante, y el mejor ejemplo es estos supuestos límites que se establecen para candidaturas internas de los partidos políticos. Es un nuevo término, ¿la ¿qué? Papeletocracia. Sí, agrega ahí. Que se suma a la cleptocracia, oferta y demanda. A la dedocracia que oferta hablaba. Y demanda. No se trata de eso. Nosotros tenemos una preocupación con relación a la propia ley, y es el tema de la figura del vicepresidente. Como usted mencionaba, la ley 275-97 establecía un procedimiento para elegir el vicepresidente, el compañero de boleta. Era señalado por el candidato y luego refrendado por un organismo del partido. Esa figura ya no existe. Tenemos una ley nueva que establece que todos los candidatos de elección popular serán elegidos por el método que elige el partido.
y partiendo de lo que establece la Constitución, que dice en el artículo 125, me parece, que el vicepresidente será elegido de la misma forma del presidente. Y no vemos los partidos políticos en la dinámica de elegir el vicepresidente. Entonces entendemos que hay un vacío en términos no de la ley, sino de la actitud de los partidos políticos. Bueno, evidentemente puede darse el caso que usted señala de un vacío, pero nosotros entendemos que es de la ley. ¿Por qué? Porque como hemos dicho y repetimos, se pretendió poner las carretas delante de los bueyes. Usted no puede regular un proceso de los actores sin determinar cuáles son las reglas generales. Es decir, usted va al play y van a jugar dos equipos de pelota, pero no se sabe cuál pelota se va a usar, si es una pelota de softball o de baloncesto, o qué. Ah, porque en el estado de Quisqueya se sabe que es una pelota de béisbol. No, no necesariamente. ¿Y qué es strike? Bueno, usted tiene que definir eso primero, antes de definir cuál es el roster, cuál es el orden de los jugadores al bateo. Pero doctor, yo lo escucho, independientemente de que se aprobó primero, sí, es un disparate la ley de partidos que la ley electoral, o la modificación a la ley electoral. Sí. Y es que usted ve posibilidades de que nos vayamos a las elecciones con esa ley electoral vigente y que no se modifique. Mire, con quienes están controlando hoy el poder, lamentablemente esa posibilidad no puede ser descartada. ¿Por qué? Porque aunque el Congreso ha señalado que están en proceso de revisión de una supuesta creación de una ley del régimen electoral, que ahora le han puesto la palabra régimen. Que ha avanzado muchísimo, dicen ellos. Qué bien por ellos, ojalá sea verdad. Pero hay que ver si el avance del trabajo es un retroceso para el país, como ha sido esta ley de partidos. Lo más probable así sea. La otra alternativa es que se mantenga el estatus actual y entonces se vaya a las elecciones como está. Eso sería penosísimo, pero este gobierno, y no solamente me refiero al actual, sino a quienes le han antecedido, han demostrado que ante las áreas grises ellos pescan mejor. Ante la imposibilidad de poder perseguir a quienes compran y venden las voluntades, ellos pescan mejor. Por lo tanto, nosotros entendemos que sería incorrecto que el régimen actual no se aclare, pero el problema fundamental interno para ellos se ha resuelto y por lo tanto la importancia sobre los problemas nacionales está para ellos en el lugar en donde ellos siempre lo han colocado, que es un segundo o tercer plano. Doctor, yo estaba diciendo en el comentario en la mañana temprano que aparentemente la ley ciertamente va a crear un berenjenal, o sea, eso decimos, como decimos literalmente, un problema. Porque a nosotros nos vendieron la idea de que, y lo tengo que reiterar muchas veces, de que con las primarias abiertas era la forma en que íbamos a corregir el problema de los padrones de los partidos. Que los padrones de los partidos no servían, que había gente, yo estoy inscrito en este, en aquel, en todo, ¿verdad? Entonces cuando abríamos las abiertas, yo votaba en este partido y ya yo estoy inscrito en ese partido. Pero no puede ser así, porque tenemos un debate, y creo que no estamos de acuerdo aquí, de que cómo va a ser la posibilidad de que si yo voto en el Club Los Prados y yo voy ahí a primarias abiertas, entonces yo voy y no sé si es que de un lado están los PLDistas y de otro lado están los PRMistas y de otro lado está el partido o si te van suyo, a dar toda la boleta, o si para te dan que tú mucha vayas ahí, vaya y las otras y ropas. vote. Y entonces ya si es secreto no va a aparecer en el padrón que yo quiero aparecer. Bueno, es una cosa rara y no aparece el árbitro que usted dice porque no hay una ley que diga qué es lo que vamos a hacer, todavía por lo menos, a una campaña. Y yo dije en la pausa, ¿y por qué no posponen esa ley? O sea, posponen eso para el 2024, en lo que se resuelve ese asunto, no sé. Pero quizá a lo mejor el 24 no da tiempo todavía, sea para el 28. ¿Qué usted cree? Mire, además del problema que usted señala, que es un problema totalmente legítimo, de la operativización de lo que allí se ordena, hay que agregar también ejemplos como el siguiente. Pero vamos a suponer que el partido A decida ir a través de un sistema de primarias, sean abiertas o cerradas. Amén. Y el partido A tiene 10 precandidatos a la presidencia, más 25 candidatos a la alcaldía en un municipio. O póngale usted 15 u 8, no hay problema, bájelo. Cuando usted comienza a sumar todas esas cantidades, igual póngalo para diputados, para senadores, regidores, vocales y directores de juntas de distritos municipales. Multiplique eso
no las posiciones, que son 4.200 aproximadamente, sino por los precandidatos. Sí, sí. Estamos hablando de que las sábanas que deben constituir las boletas son imposibles de realizar. Por eso, la Junta ha tratado de limitarlo, estableciendo un número específico. Un máximo. El problema es que ese máximo no lo manda la ley. Entonces Está llegando a niveles que se está posiblemente extralimitando en sus capacidades. Correcto. Número uno. Número dos, el tema de la postergación que usted señala. Bueno, el problema es justamente que los sectores de poder político hoy día, fundamentalmente del partido de gobierno que se encuentra hoy en el Palacio, estarían en contra de esa posición, porque esa posición es justamente la que no les interesa que se imponga, sino poder tener un control sobre lo que allí suceda. Entonces, el sistema general, tenemos que recordar que se sustenta sobre los dineros del pueblo, porque usted me dice a mí que el problema de ese partido lo resuelven los miembros de ese partido con los dineros de ese partido, como debería ser, bueno, fenómeno. El problema es que el problema de esa organización política la pretende, bueno, ya no, la ley ya se pasó, vamos a tener que pagar nosotros los dominicanos, pero ¿por qué? Esa es la grave situación y el abuso que tenemos que señalar. Ante esa situación, nosotros vemos que ha recibido esa posición respaldo de partidos de oposición con presencia en el Congreso, porque también se han mostrado incapaces de desarrollar sus procesos internos. Pero es incorrecto, además de inmoral y antiético, pero también es incorrecto el hecho de que los temas de liderazgos individuales o de propuestas electorales tengan que ser costeadas por el pueblo. Al pueblo a eso no le interesa. Al pueblo lo que le interesa es que los problemas que seguimos sufriendo se puedan resolver. Entonces, el entretenimiento que muchas veces le imponen con estos temas no va a ser suficiente. Vemos cómo ya la República Dominicana, sobre todo en el Cibao, se levantó hace unos días. Nosotros hemos señalado que el problema de los combustibles es un problema fundamental y que el gobierno tiene que atenderlo con una modificación de la ley de hidrocarburos, no simplemente sentarse a conversar para marear o perder el tiempo, ¿no? En algún caso, y ganar el tiempo por otro. Tenemos que ver que ese problema la gente lo sufre y lo vive, porque es un problema que aumenta los costos de la comida, aumenta los costos del medicamento, y el propio gobierno dice que es incapaz de resolver ese problema. Es decir, el ministro de Hacienda, me parece que fue que declaró que ellos no tienen posibilidad de hacer nada más. Bueno, pues si usted, que está ahí como jefe de gobierno, supuestamente para buscar soluciones, se declara incapaz de solucionar ese problema o de buscar soluciones a ese problema, usted lo que tiene que hacer es no seguir ahí. Y lamentablemente eso es lo que el país está llamando, pero vemos que el PLD no le ha interesado en absoluto resolver ese y todos los demás problemas. Licenciado, cada partido tiene que presentar una matrícula de 1.000 y pico de candidatos, es decir, a ocupar esas posiciones, 1.300 posiciones, 32 senadores. El total de posiciones son más de 4.000. 4.000. 32 senadores, 190 diputados, más de 1.000 regidores, 158 alcaldes, 32 directores. Junta de distrito. Es decir, el Partido Revolucionario, el Partido Revolucionario Socialdemócrata está en disposición de llevar a esa matrícula a nivel nacional, es decir, de presentar candidaturas a todas las posiciones. Nosotros como política hemos implementado y estamos en proceso de implementación de una política de puertas abiertas. Nosotros como Partido del Toro hemos sido el partido que hemos mantenido posiciones de coherencia. Ojo, la coherencia para cualquier persona es una tarea difícil. En el ámbito político es extremadamente difícil. A pesar de eso, el PRSD, contra cualquier viento, ha podido lograr mantener esa coherencia con esa firmeza de esos propósitos. En este momento el partido ha establecido una política de puertas abiertas para lograr que una parte fundamental de la ciudadanía dominicana, que sienta los problemas como los sentimos, pero que además de sentirlos, sienta la necesidad de actuar, no simplemente de la queja necesaria y positiva, y sobre todo si es constructiva, sino también de actuar, tenga como plataforma política la posibilidad de plantear su candidatura a través del Partido Revolucionario Socialdemócrata. En esa tarea nos encontramos, ya veremos
a medida que pasa el tiempo, lo que hemos logrado desarrollar. Y es importante señalar lo siguiente. Miren, ustedes saben muy bien, porque son conocedores de la materia y todos los días están muy atentos a lo que sucede en la República Dominicana, que el Partido del Toro es un partido que durante 11 años de su vida se dedicó fundamentalmente a buscar que la oposición política dominicana se consolidara de manera conjunta, encabezado por nuestro líder fundador. Es decir, en esa labor en la que el PRSD se concentró, nadie más se concentró tanto como nosotros, en detrimento inclusive de nuestra propia fortaleza estructural. Ahora bien... Pero se hizo un trabajo, valió la pena. No, de que valió la pena y siempre va a valer la pena. Lo que quiero señalar es que este partido ha dado cátedras de coherencia, pero también de entrega. Ha dado ejemplos de ceder, de capacidad de identificar lo que realmente es importante, el interés general sobre el interés individual. ¿Y qué ha sucedido? Que nosotros, en esta nueva etapa del partido, esas luchas jamás las vamos a abandonar. Sin embargo, estamos también concentrándonos al mismo tiempo en la creación y en el fortalecimiento de estructura nuestra a nivel nacional para poder plantear candidaturas propias en todos los niveles. Si se logra lo que no ha sido posible lograr en el pasado, fenómeno, estaremos ahí como siempre en primera línea. Sin embargo, no vamos a nosotros dejar la responsabilidad de actuar en manos de otras organizaciones y otros líderes. Doctor, me voy a aprovechar su presencia para hablar de un tema diferente a la política. Adelante. De lo que a mí, por lo menos, me preocupa y me gusta ocuparme. Usted es académico, Sí. catedrático de la Universidad Católica Madre y Maestra. Y yo fui catedrático también de la Universidad Nacional Pernambucaneña. Y he vivido preocupado, y me imagino que usted también. Hábleme sobre lo que usted ve, la calidad del profesional en la República Dominicana, la calidad de la enseñanza, la calidad de nuestras universidades y de lo que es la educación básica, que es donde vienen nuestros estudiantes, que nosotros decimos aquí, que ahora hasta hablan con falta de ortografía. Aparte de que la escriben, hablan con ella. ¿Qué usted cree? Mire, nosotros entendemos que ningún país puede desarrollarse sin educación de calidad. Ese es el primer paso, obligatoria y necesariamente. Es decir, eso acompañado de salud y alimentación obviamente, pero sin eso no es posible desarrollar un país. Como Partido Revolucionario Socialdemócrata, nuestro lema dice: libertad, democracia, justicia social, no reelección. Y eso es parte fundamental de la justicia social. Para que las personas puedan tener un nivel de autovaloración y de posibles desarrollos de sus cualidades y de sus capacidades, tiene que haber una educación de calidad. No es solamente utilizar una cantidad de los recursos públicos para comprar un solar en donde se edifica una escuela. Muy bien, dicho sea de paso, un solar que vale 500 pesos lo quieren comprar en 2.000 pesos, aunque el dueño quiere venderlo en 500 pesos. Dios sabrá, y ojalá nosotros en esta tierra también pronto sepamos lo que allí se ha movido durante todos estos años. Es decir, vemos eso, pero al mismo tiempo vemos, como decía hace un momento, que los desempeños de los estudiantes dominicanos en prácticamente todas las áreas siguen estando en los últimos lugares del mundo, mucho más de la región. Fíjense ustedes qué falta de responsabilidad esa. Las causas fundamentales no es solamente la cantidad, claro que sí que la cantidad de recursos, pero la calidad de la inversión de dichos recursos. ¿En qué invertirlo? Los recursos hay que invertirlo en la capacitación del profesorado, Exacto. pero al mismo tiempo... Para que pueda un efecto cascada. Por supuesto, si no, pero también con una acción rápida, porque sabemos que el efecto de educación toma algún tiempo, pero tiene que haber una acción rápida de impacto inmediato en donde haya no solamente capacitación del profesorado, sino también importación de profesorados con capacidad que repliquen el ejemplo con los demás educadores, pero también que se beneficien inmediatamente los alumnos. Eso puede tener un impacto inmediato, o mediato al menos. Y eso es fundamental, pero eso no es lo que se está haciendo en la República Dominicana. Y efectivamente, el acceso a información a través de los medios tecnológicos ha hecho que se relaje mucho los procesos sociales en cuanto a lo que usted señalaba en las aulas y fuera de las aulas.
pero eso tiene el fundamento de la falta de atención. Nosotros hemos señalado que la posición del primer mandatario de la nación también se le llama el primer magistrado de la nación, el primer maestro de la nación, y debe dar el ejemplo mediante sus acciones. Y el ejemplo tiene que ser ese, la preocupación por la calidad de la educación, no solamente por la cantidad de dinero que se puede lograr comprando a 2 y 3 veces el precio los locales y las construcciones en esa área. Wow. Licenciado, el presidente Danilo Medina se encuentra en China, acompañado de una delegación de funcionarios, ¿No viene de empresarios. camino Bueno, todavía se encuentra en China, estaba agotando una agenda Sí. y quisiéramos saber cuál es la postura ¿Cómo no? del partido con relación a la visita, al relaciones establecimiento de las relaciones con diplomáticas. China y todo lo que conlleva esta dinámica, incluso los pronunciamientos que han existido con relación a que el presidente desmintió que se haya estado buscando financiamiento para Punta Catalina. Mire, en primer lugar, nosotros hemos señalado, y ha sido una posición de nuestro partido por lo menos por 6 o 7 años, tal vez un poco más, de que era correcto, y vemos como correcto, el planteamiento de relaciones oficiales diplomáticas con la República Popular China. Eso hay que hacer, es correcto hacerlo, fue correcto hacerlo, y nosotros saludamos en su momento también esa decisión, conscientes de que eso no significa y no podrá significar una sustitución de las relaciones fundamentales que tiene y tendrá que seguir teniendo la República Dominicana con los Estados Unidos de América. Evidentemente, no solamente por la cercanía geográfica, sino también la balanza comercial es fundamental, nuestro principal socio, que es los Estados Unidos, y así seguirá siendo por muchísimos años. Ahora, no tenía sentido que este país se mantuviese aislado de una relación principal con probablemente la segunda potencia económica del planeta Tierra. Algunos dirán también en términos militares otras, pero ya eso es otras 500, y sobre esa parte entendemos que la República Dominicana seguirá siempre teniendo el contacto fundamental con los Estados Unidos de América. Respecto de la visita oficial que desempeña el gobierno dominicano a dicho país, nosotros la saludamos. Y tenemos que decir que ese saludo es sobre la base de eso que acabo de señalar, el fortalecimiento en el establecimiento de esa relación diplomática. Sin embargo, tenemos que advertir que todo lo que allí se pueda producir, pero antes de que se produzca, todo lo que allí se pueda discutir a fines de que luego se pueda materializar algo o no, debe ser comunicado de manera transparente a la población dominicana, para que sea la población dominicana también que tome decisiones y establezca posiciones. No puede ser una intención comercial individual, deberá ser una intención comercial nacional la que allí se imponga, siempre y cuando esta sea la intención. En caso de que no sea así, es decir, en caso de que la delegación encabezada por el presidente de la República tenga en agenda cosas que no conocemos, pues obviamente nuestro partido dará al frente a esas actitudes y lo denunciará y hará las propuestas necesarias. Sin embargo, como ustedes muy correctamente y nuestro entender señalaban al principio en sus interacciones, no podemos inventarnos cosas, tenemos que identificar qué es lo que ha habido, pero tenemos que reclamar y requerir que se informe con puntos y señales todo lo que allí ocurra, no solamente después que pase el palé, sino antes inclusive de comprar el boleto. El presidente se comprometió a hacer eso. Ojalá así sea. Igualmente el presidente Medina se comprometió a estar un solo periodo y se comió el tiburón podrido. Es decir, que el compromiso no es solamente lo que basta. Mucha gente siente triste el descrédito que la clase política en sentido general y sobre todo algunos políticos que se comprometen a algo y luego no lo cumplen, pues esa es una realidad. En este caso, ojalá ese compromiso no sea pisoteado como tantos otros ha sido pisoteado por el régimen del PLD que ya casi lleva 20 años de gobierno. Bueno. Muy bien. Doctor, gracias. 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 Yo creo que esa última respuesta él la tenía como así, como él estaba esperando nada más. No sé, tuvo una reacción Sí, rápida. No Una pensó, reacción. estaba automático. Estaba Eso, en carro. yo sé de dónde viene eso. Saque el bate rápido, sí. Ya se me ocurre saber de dónde viene eso. A ver. Cecilia García ha tenido siempre unas ocurrencias en su actuar como comedia, en el arte, de manera que es espontánea la respuesta.
Yo creo que... Y eso vino de ahí, de herencia. Muchísimas gracias por el reconocimiento de mi madre, y efectivamente dicen por ahí que lo que se hereda no se hurta. Exactamente, exactamente. Gracias, doctor. Muchísimas gracias Eso a se llama ustedes, respuesta rápida. Sí, sí, sí. Le damos las gracias al doctor Luis Miguel de Camps García. Atuey también lo hacía, ¿eh? ¿Cómo? Atuey de Camps también hacía así, respondía a sí mismo. O sea que es de los dos lados. De los 3 políticos que tienen mayor conocimiento político de la República Dominicana, Atuey de Camps, Danilo Medina y Quique Antún. Los 3 políticos que más conocen la política de la República Dominicana. Anote la historia. Después lo ponemos en el orden que vaya. El orden se lo dejamos, pero esos son los 3 políticos, los 3 políticos que han demostrado tener más conocimiento Y ser políticos. y ser políticos 100%. Tal vez hemos aprendido algo de ahí. Claro que Sí, sí. sí, sí, claro que sí. Gracias, doctor. Gracias a Vamos ustedes. a darle las gracias nueva vez al doctor Luis Miguel de Camps García, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata y precandidato presidencial por el mismo partido. Gracias. Gracias.